noches. Les damos junto a Mariana Corradini. Paula, buenas noches. La bienvenida a el último programa de periodistas del ciclo 2024. Ya concluimos con este programa para hablar de algo que es muy fuerte en nuestra región y en nuestra provincia, que tiene que ver con las industrias, con las pymes, y por ello tenemos a dos referentes en nuestros estudios. El primero, con quien vamos a compartir el primer bloque, es Marcelo Uribarren. Él es vicepresidente primero de la UIA, y en el segundo bloque a quien dirige el parque industrial de nuestra ciudad, Carlos Pizorno. Vamos a darle entonces la bienvenida a Marcelo Uribarren. Un gusto. ¿Cómo estás? Marcelo. Un placer, Bienvenido. mucho gusto. Un gusto estar aquí. Siempre nosotros tratamos de dejar mensajes que sean constructivos. Vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cómo están las industrias hoy de la provincia de Córdoba? Pensando en apertura de importaciones, competitividad. Bueno, veamos, nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Esas mediciones no nos metemos en los balances de las empresas, pero sí medimos expectativas. Y cuando uno mide expectativas, el sentir del quehacer que tiene ese industrial vale, porque se supone que ellos esa temperatura la están midiendo permanentemente. Empezamos el año, fue un año muy duro, muy duro, porque sin consumo es difícil construir algo. Entonces, en una primera etapa se trataba de mantener la planta laboral viva, la estructura completa. En julio vimos que empezaba a haber un reacomodarse, como que esa pendiente dejaba de caer, y después empezamos a ver incluso en algunos sectores una reactivación que hace tiempo no tenían, por ejemplo el de las máquinas agrícolas. Pensemos que con la sequía el año pasado, a la sequía, a todo ese sector se le sumó la crisis de fin de año, y bueno, empezamos a ver alguna reactivación de julio para esta parte, que no fue una reactivación muy grande, pero sí en que los clientes empezaron a llegar, el hecho de que se estabilizó un poco la inflación, que la inflación haya bajado, no a valores, tiene mucho para bajar todavía, pero a valores más razonables, se empezó a dar un poco de plazo, y eso los negocios empezaron a llegar. Y cuando uno mira todo el escenario, por supuesto que uno es injusto si uno generaliza, porque hay sectores más difíciles que otros, pero si uno mira el escenario, se ve el escenario para el año que viene con algo de optimismo. ¿Cuáles son los sectores que arrancaron primero? Bueno, el de las máquinas agrícolas sí, porque el campo con la lluvia empezaron a llegar a los negocios, a pesar de que ahora el precio no es el ideal, pero bueno, pero sí el campo empezó a producir, y para la industria argentina, ni hablar de Córdoba también. Claro. La industria automotriz estaba muy mal el primer semestre y se empezó a reactivar bien, te diría que con buenos porcentajes de producción. Y después de allí viene, por ejemplo, toda la industria de componentes especiales, y llegamos en el otro extremo, toda aquella industria que tiene que ver con la construcción, porque, bueno... ¿Esa es la más rezagada? Esa es la parte más rezagada porque, bueno, la obra pública aflojó muchísimo. La única obra pública que hay hoy es la de la provincia de Córdoba, que, bueno, no se hacen dos caminos juntos, entonces mucha tarea ya hizo el gobierno anterior, entonces no hay trabajo para hacer, pero tampoco que es tanto. Entonces esa es la más rezagada. Prácticamente la potencia de eso está en las obras privadas, y eso se supone que va a seguir rezagado un tiempo más. Vos decías algo de cómo fue el impacto del comienzo del año y cómo está ahora con los altos costos que hay, por ejemplo, en combustibles, en energías. ¿Cómo impacta eso y cómo se equilibra también con los sueldos, ¿no? ¿Cómo hacen las industrias para poder equiparar eso? Pensá que para cualquier industrial lo principal es que la empresa está funcionando. Sí. En enero decíamos, bueno, vamos a juntar plata para pagar las cuentas. Esto te lo decían en un café todos. Fue duro en serio el primer semestre. Fue duro en serio. Fue duro en serio. Después, obviamente, se restringe. Todos te van a plantear de que la rentabilidad no es la que era antes. Se restringe renta a cambio de funcionamiento, para después que eso ya va a llegar. El ya va a llegar creo que tiene que ver con una reconstrucción que va a tener que hacer la industria cordobesa prácticamente
a todo lo largo de la industria cordobesa para adaptarnos a las reglas de juego que se vienen ahora, que van a ser muy violentas, muy crueles, en el sentido de que el mundo ha tenido una evolución en estos últimos 10 años pavorosa y nosotros no hemos acompañado a esa velocidad porque por distintos motivos la economía nuestra siempre ha tenido como un freno de mano puesta, no ha estado en expansión y cuando algo no se expande, todos nos acomodamos a algo que es más chico y cuando hay menos energía no acompañamos los procesos mundiales y ese proceso hay que acompañarlo ahora para no quedar rezagados, puesto que está claro que por más que uno ponga aranceles, que es la única forma que uno tiene para protegernos de la importación son los aranceles. Los aranceles siguen estando, pero la diferencia de costo es tan grande que muchas veces esos aranceles no se notan y nosotros vamos a tener que igualarnos. ¿Qué dice la Unión Industrial Argentina? Bueno, para igualar la cancha nos tienen que bajar impuestos, pero este tema del déficit fiscal sabemos que esto va a llevar un tiempo y en el mientras tanto hay tareas que los industriales tenemos que hacer puestas hacia adentro sí o sí. ¿El dólar es un problema? El dólar, sí. Bueno, el dólar es un problema serio que demuestra dos falencias. Primero... ¿Porque está alto o porque está bajo? Bueno, es un problema cuando tu principal socio es con el que haces todo, la mayoría de los negocios. La industria argentina hace negocio con Brasil Bien. en una generalidad sí. y el campo hace negocios con China en una generalidad. Está claro. Entonces, nuestro principal socio es Brasil y cuando tu principal socio devalúa un 26%, o sea, sin haber hecho nada, tus precios aumentan un 26%, ahí hay un problema. Problema nuestro que tiene que ver con esa diferencia de costo, pero problema de ellos porque por algo devalúa un 26%, eso muestra una inestabilidad de la economía brasilera que yo no creo que ellos estén tan conformes con eso tampoco, ¿no? Y con relación a esto que vos decías, los industriales de la provincia de Córdoba tenemos que hacer ajustes. ¿Cuáles son los principales? ¿Tienen que ver con la innovación, con la tecnología? ¿Con cuál? Bueno, primero, el primer ajuste es saber que todo el dinero que se tiene que gastar una empresa sabemos que tiene que ser en pos de una producción positiva y digo, con este tema del ajuste ya no hay márgenes para pagar cosas que no valgan la pena, pero segundo, una transformación tecnológica que ya no admite más tiempo. Lo digo, en mi empresa nos fabricamos equipamiento industrial y decíamos, bueno, yo al principio decíamos, tenemos que transformarnos en una empresa de productos tecnológicos. Bueno, ahora nosotros tenemos que transformarnos en una empresa que tenga procesos tecnológicos para fabricar productos tecnológicos. Yo puedo tener productos de alto valor agregado, pero si tengo procesos manuales, mis costos van a ser elevados y el cliente no los va a poder pagar. Es decir, en esto que yo decía, la violencia de la decisión de un cliente a la hora de tomar un producto, bueno, no mira cómo está fabricado ese producto y en realidad el costo es prácticamente la primera herramienta que toma y los procesos tecnológicos van a tener que prácticamente llevarse a toda la generalidad de la industria cordobesa. Estamos todos en ese mismo tema. ¿Y por qué se viene tan demorado, rezagado en esa industrialización, en esa tecnologización? Bueno, el primer tema, si te fijas, si uno mira el mapa argentino, vas a ver que la contribución a la economía argentina que hace las finanzas para poder obtener un crédito a la hora de su desarrollo, prácticamente no ocupa espacio, es prácticamente insignificante. Si yo te digo el 1 o el 2%, pensemos que en Estados Unidos el Producto Bruto tiene en finanzas, el 100% del Producto Bruto está avalado por sus finanzas, países en vía de desarrollo están en un 50%, como México, Brasil están en un 36%. ¿Qué te quiero decir? Que la contribución para el desarrollo de economía, cuando uno lo toma con crédito bancario, es muy fácil tomar ese crédito y crecer y pagarlo con trabajo. Acá con este tema de la inflación, los créditos nuestros han sido muy altos y no se tomó crédito para el crecimiento, entonces es difícil sacar un crédito que debería ser de largo plazo y buscar en el bolsillo el dinero para poder comprar una máquina de alta generación. Entonces ahí hay una de las explicaciones, claro. No es la única, pero es una de las explicaciones. Un desfasaje importante. Sin duda. Y con relación a los empleos, ¿cómo está Córdoba en relación a esto, ¿no? A cuántas personas emplea la industria cordobesa a nivel provincia.
Bueno, primero faltan empleados. Nosotros nos quejamos porque faltaban empleados para la manufactura industrial, te diría hace 2 o 3 años, y buscamos empleos normales. Ahora los empleos que se buscan son empleos que tengan, que manejen control numérico, que es el empleo jornado a la generación millennial que tenemos ahora, y faltan, te diría que sin duda, y ahí hay una reconversión que tiene que hacer no solo las universidades, sino las escuelas técnicas. Claro. Las escuelas técnicas no están capacitando en su mayoría a este tipo de puestos de trabajo y hacen falta... Claro, calificaciones más precisas. Sin duda, pero pensemos, quizás hoy el requerimiento con la recesión que hemos tenido no se necesite hoy, pero se va a necesitar mucho más temprano que tarde ese tipo de capacitación y bueno, por eso todos vamos a tener que trabajar rápidamente para ese proceso. Se nos termina el bloque en 3 palabras, porque se nos termina el tiempo, agradeciéndote que te hayas sumado a Periodistas. ¿Cuáles son los grandes desafíos entonces que plantea el 2025? Bueno, yo lo planteo en estos términos. Cuando hace un tiempo salíamos a buscar oficios para procesos manuales, ahora va a haber un cambio muy fuerte en este año que se viene, y va a ser un cambio enorme, donde no vamos a buscar oficios de procesos manuales, sino oficios tecnológicos. Es una tarea que todavía no estamos desarrollando, pero la necesidad es hoy. Entonces hay un cambio porque aquellas empresas que no hagan el cambio muy rápido van a tener serios problemas en el tiempo que se viene. Gracias, Marcelo Uribarren. Gracias por venir. Decíamos, en el segundo bloque vamos a dialogar con Carlos Pizorno, presidente del Parque Industrial de Villa María. Ya volvemos. Ya volvemos. Bloque seguimos hablando del presente y futuro de la industria nacional, ahora con una pata bien territorial. Por eso está con nosotros quien es el presidente del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de Villa María, Carlos Pizorno. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Mariana, Paula, un gusto de verlas siempre y de poder acompañarlas en el programa. ¿Qué podés contarnos, Carlos, de la situación actual del Parque Industrial y del año que ha tenido el Parque Industrial local? Bien, el Parque Industrial está dinámico. Este año hemos tenido pocas ventas de lotes. Creo que hay una reconfiguración de la economía en general y de las finanzas en particular, lo que ha hecho que la gente tome medidas ciertamente conservadoras, pero no obstante eso, el parque está dinámico. En este momento hay 59 empresas trabajando. Hay 10 empresas en construcción y 40 en proyectos. Hoy el parque tiene solamente 5 lotes para vender disponibles de los lotes que tienen toda la infraestructura. El resto es zona a desarrollar. Es decir, que hay como una proyección también importante después de que pase esta tormenta, que fue la del 2024. Entiendo que sí. Nosotros decíamos hace 2 o 3 años que con un nivel de inflación superior al 12-15% anual, a las empresas les resulta extremadamente difícil trabajar porque el personal directivo y la gerencia está pensando únicamente en el tema costos, actualizaciones, financiamiento, administración de stock. Hoy esta reconfiguración económica, donde parece ir a una economía más real, más allá de cuestiones puntuales de análisis, vuelca a todo el mundo a trabajar en la preocupación por producir con eficiencia, con bajar costos, y el esquema de razonamiento es distinto, absolutamente distinto. ¿Y por dónde debería salir la mayor productividad? Es decir, ¿cuáles son los sectores? Recién algún anticipo nos hacía Marcelo Uribarren. ¿Para dónde debería ser ese mayor crecimiento? ¿Cuáles son los sectores con más chances de crecimiento? Bien, yo coincido bastante con lo que decía Marcelo. Me parece que la estructura productiva argentina ha sido una estructura que ha crecido en base a lo que ha sido la norma de la macroeconomía. Esa estructura productiva, crecida en ese esquema productivo nacional,
es difícil de adaptar al nuevo esquema. Evidentemente que el mundo funciona muy parecido a lo que vemos hoy. Esto se parece más a la economía global. La estructura argentina tiene que adaptarse a eso y la adaptación no es simple, la adaptación es dolorosa y requiere financiamiento y tiempo. Creo que la región nuestra es privilegiada porque basándose mucho en una materia prima en la que somos altamente competitivos en la producción por mérito de la gente que trabaja y también por mérito de la naturaleza. Esto evidentemente facilita mucho. Yo cuando recibo amigos, inclusive de otros países, y ven la producción local, agropecuaria local, se asombran, porque ven que hay campos sin riego que tienen índices de productividad muy altos, ven que hay una industria del maní que es asombrosa, que tiene las plantas más modernas y tecnificadas del mundo. Esto inicialmente era maní, después el maní empezó a hacerse solo la selección del maní y vamos en un proceso de desarrollo donde seguramente ya hay empresas fuertes que están trabajando en la producción de golosinas y eso va a ir expandiéndose. En eso Argentina es muy eficiente. En la industria láctea nosotros nos asombramos viendo cómo crecen en nuestra región las industrias lácteas y con qué nivel de eficiencia. De modo que creo que la realidad de la industria argentina es muy diversa, depende mucho en los sectores. Creo que la agroindustria está bien y va a seguir desarrollándose fuertemente. Con relación a las industrias que están en el parque industrial, muchas son como tercera generación de las familias villamarienses, ¿verdad? O sea, hay como también hay un recambio, pero un pase de posta. ¿Es como se lee realmente esto? Y de que precisamente esa tercera generación han sido los que dijeron tenemos que ir al parque industrial y que han bregado para que eso se dé. Y ampliaron rubros, claro, o mejoraron en cuanto a tecnología, ¿no? ¿Es una percepción o es así? No, es así, es así. Para graficarlo te diría que creo que hasta la generación anterior, cuando había cambio de bandera, pase de manos, cuando había posta, las generaciones corrían juntas varios metros. Hoy me parece que es muy abrupto eso, porque el cambio ha sido abrupto. Hoy los sistemas informáticos, la tecnología, el modo de comunicarse ha cambiado muchísimo. Y ahí ha habido una ruptura. Me parece que la gente joven nos desplaza en esto fácilmente, ¿no? Todo esto que estamos mencionando, lo decía Marcelo recién, incluso necesita financiamiento. Digo, como que hay una clave que es la posibilidad del acceso a la financiación. ¿Eso está apareciendo? ¿Está presente? ¿Todavía no se ve? Está apareciendo. Hace unos meses se lanzaron los créditos. Por primera vez yo estuve muy vinculado al tema, los créditos para la producción primaria en valor producto, con un 5% de interés anual. De modo que un productor tambero, digamos, saca un crédito equivalente a 100.000 litros de leche y va a pagar 100.000 litros de leche más una tasa del 5% anual. ¿Eso es nacional o provincial, Carlos? Eso es nacional. La provincia de Córdoba adhirió a esos créditos, inclusive haciéndose cargo de esa tasa del 5%. De modo que el productor cordobés sacaba esto con tasa cero y a valor producto. Es absolutamente revolucionario. Esto es una cosa que tiene que cambiar la escala productiva de nuestra gente de campo. Es fantástico. Fue tan exitoso el plan que el primer cupo que se dio, que era una cifra exorbitante, se agotó en 60 días. En 60 días se tomó todo el crédito que se había dispuesto. Eso está bueno, digamos, porque hay, digamos, a pesar de las situaciones de crisis, digamos, se decide seguir invirtiendo, o sea, buscar ese financiamiento para no quedarse, para no estancarse. Absolutamente. Y hay que pensar que ya la producción primaria no es tan producción primaria o es primaria en cuanto a que es el primer peldaño de la escala de producción, pero la tecnología que hay la convierte realmente en una industria de altísima tecnología, ¿no? Uno cuando va a campos que están muy desarrollados
en cualquier actividad, sea agrícola, ganadera o tambera, realmente la tecnología que manejan con robots, con cama seca en las vacas, con establos, bueno, una tecnología realmente que es admirable, ¿no? Además el parque es primario solo en que es el primer peldaño en el sector de la producción, pero en tecnología no es primaria. Vos decías recién, que el parque industrial está poniéndole mucha pila a la cuestión logística, ¿no? Digamos, el parque industrial incluso tuvo que sumar en su nombre la definición de la logística. Es una de las grandes perspectivas de futuro que se presentan para el parque y para las industrias. Y pensando en Villa María, ¿no? Claro, como nodo de Argentina también. Yo he ido aprendiendo en esto, he aprendido ahí estando en el parque y escuchando, como que la logística ya se considera una industria en sí misma, ¿no? Una industria que apoya a industrias productivas. Las industrias de base quieren desprenderse de esto y esto ya pasa a ser una especialidad, tanto en lo que es logística de traslado como de importación, de exportación, y es algo que las grandes industrias van delegando a empresas logísticas. Acá tenemos varios ejemplos de empresas logísticas que tienen un nivel de desarrollo también que es admirable, ¿no? La ubicación, siempre nos escuchamos que la ubicación geográfica estratégica de Villa María lo hacía el lugar adecuado para pensar en puerto desarrollo. seco. Exactamente, todo eso. ¿Esto es tan así? Creo que es así. El hecho de estar en este corredor Córdoba-Buenos Aires es fantástico. Una vez lo escuchaba al jefe de logística del correo argentino decir que en una elipse que tenía puntos imaginarios, Marco Juárez Oncativo, San Francisco Río Cuarto, y donde Villa María era el eje, había un movimiento de mercancías de cifras exorbitantes. Muy bien. Sin pensar obviamente en todas las connotaciones que tiene la prolongación de esos límites. Claro. Y para cerrar, porque nos indicaron también que quedan pocos minutos para el segundo bloque, fue reciente el inicio nuevamente de los vuelos, ¿no? De la conexión vía aérea de Villa María con Buenos Aires. ¿Esto también tiene que ver con la pujanza de este parque industrial y logístico? Yo creo que es la pujanza regional. El parque industrial es un elemento más de desarrollo, es fundamentalmente para pymes. Si una empresa dice voy a invertir $200 millones o $100 millones en la zona de Villa María, es probable que el parque no vaya, porque tiene peso suficiente como para elegir un lugar, trasladar sus acometidas de servicios. Ahora, para la pyme, el parque es una oportunidad tremenda, es fantástico. Y en esto yo quiero resaltar algunas otras cosas que tiene Argentina, ¿no? El año pasado estuve en Europa y yo veía que ya había aprestos bélicos. ¿Cómo estará hoy? ¿Cómo estará hoy Europa? Uno cuando mira a Europa, la gente está preocupada. Bueno, Argentina está lejos de eso. En Argentina no tenemos todos esos problemas. Y todo esto, evidentemente, facilita mucho, ¿no? Facilita mucho, facilita también la vida y nos libera de otras preocupaciones que en otros lugares del mundo tienen y en algunos lugares en forma permanente. De modo que yo me siento muy cómodo trabajando acá y cuando tengo oportunidad de hablar con jóvenes, siempre les transmito esto, que cuando tengan posibilidad de viajar por el mundo, van a ver que en Argentina hay posibilidades. La última, muy sintética, pues se nos terminó el programa. ¿Qué esperas para el año que viene en materia industrial, por supuesto? Creo que va a haber una mejora. Me parece que este año ha sido el año más duro de la transición. Creo que hay sectores donde ya hay procesos o índices o ratios de mayor demanda, de mayor trabajo. De modo que pienso que Argentina, todos los economistas coinciden en que va a crecer entre un 4 y un 5% real en dólares. Gracias, Carlos. Gracias por venir. A ustedes y muy feliz 2025. Así Igualmente. es. Último Gracias. programa del ciclo 2024. Se despedía también Carlos Pizorno en este segundo bloque. Breve pausa y bueno, vamos a cerrar. Claro. Y ya cerramos. volvemos. Ya venimos. Solo
tiempo para despedirnos y agradecer y marcar un dato que nos deja estos últimos días del año, que creo que es como un buen preludio para lo que vendrá. Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado al nieto 138 y me parece que eso es como una especie de incentivo para pensar que 2025 seguro será un año mejor. De nuestra parte, agradecerle a las personas del equipo técnico de UniTV, a Facundo Rojas, a Fátima Martínez por trabajar con nosotros en Periodistas por las Redes, por los recortes, por las ediciones. Sabemos que mucho se recupera los jueves y los domingos en las repeticiones por UniTV, pero también en las redes oficiales. Por supuesto, a Lilou, que nos acompañó nuevamente todo este año con la indumentaria, a Erika Fecia por su excelente predisposición y también labor en los peinados, y a Pia Forconi por el maquillaje. Exactamente, a ustedes por acompañarnos durante todo este año y bueno, desearles que sea un gran comienzo de 2025 y renovar las esperanzas de que efectivamente sea un mejor año. Una mejor comunicación, más amorosa, más humana, escucha más atenta y bueno, aquello que nos puede dar sería buenas conversaciones, buenos vínculos con nuestros afectos para el 2025 que está golpeando la puerta. Nos Muchas estamos gracias. viendo, gracias, hasta luego.